Buenas, buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Qué linda mañana que está haciendo en la ciudad de Bragado. El solcito tempranito, son alrededor de las 9 de la mañana. No somos dos, somos tres. Problemas, trabas, estancamiento. A montones. Todo eso es lo que nos está pasando, o al menos sentimos esas sensaciones, un poco también de frustración. De estanque, de estancarnos. Súper Es como... estancado. Pero bueno, sí. Vamos por partes. Les tenemos que presentar a Machete. Sí. Machete. Ella, una de las tres galguitas rescatadas que hace años las rescatamos. Esta raza, como muchos saben, sufren de explotación y un montón de cosas más. No nos queremos meter en ese tema. Ella apareció por nuestra vereda, por nuestra casa, por donde vivimos. Apareció lastimada. Ella tenía una lastimadura muy grande acá, le habían golpeado, hasta el hueso habían lastimado. Justo apareció en casa, no lo dudamos, la rescatamos y la cuidamos, y ahí está. Acá anda. Gordita y peludita. Si no viste el video anterior, te hacemos un breve resumen. Hicimos un video donde contamos que nos vamos, que dejamos todo. Dejamos el trabajo, dejamos el salón. Nosotros teníamos un salón de peluquería, donde ella era la peluquera. Dejamos la casa, dejamos los amigos, dejamos las amistades. En el link de este video, en la descripción de este video, te dejo el link para que lo vayas a ver y puedas entender bien de lo que te estamos hablando. Pero para poder irnos tranquilos, tenemos que encargarnos de las pichis. Las perras van a quedar en la casa donde estamos viviendo actualmente, que la casa donde estamos actualmente viviendo es la casa paterna tuya. Claro, es la casa familiar. Entonces nosotros a dos de las galgas ya las castramos recién en su momento. Cuando recién las adoptamos la castramos. Esta la vamos a llevar a castrar porque la que se queda en mi casa es mi hermana, y mi hermana tiene un perro macho. Entonces vamos a dejar todo ordenado para que no tengamos problema y para que no seamos abuelos. Vamos a ir a castrar a Machete. En el comienzo del video que arrancamos, le estamos hablando de los sentimientos de los que nos viene pasando, de las trabas que venimos sintiendo, del estancamiento, al punto de rozar un poco la frustración. Parece empavada, pero se la queremos contar. Te baja un montón el autoestima, que eso era lo que nos estaba pasando claro. Hoy. O sea, vos venís proyectando una cosa, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, lo vamos a acomodar así, lo vamos a acomodar así, y después vas viendo que cuando tenés que hacerlo, no es como vos todo te trabas, plum. Y lo de la perra, lo de Machete, es el mejor ejemplo. A ver, era algo que se tenía que hacer, es algo súper importante y queríamos estar en el proceso de todo, de llevarla hasta que se recupere, esté bien como salió de casa, caminando y contenta. Pero eso nos llevó a que estemos prácticamente toda la mañana, ya ahora son más de las 2 de la tarde y teníamos que hacer un montón de trámites que solamente se pueden hacer a la mañana. Entonces eso lleva a que lo tengamos que hacer mañana, sí. Y lo que teníamos pensado hacer mañana, suspenderlo, porque desde que le iniciamos con esto de este viaje, de esta aventura, y se los contamos a ustedes, todos los días estamos haciendo montones de cosas de a puchito, y nos empezamos a sentir mal, porque nos da la sensación como que no avanzamos, y decíamos, es más, este video no estaba programado a hacerlo, este video no lo íbamos a hacer, este video, el segundo video tendría que ser ya. Y acá necesito spoilear un poquito lo que se viene, que se trata sobre la moto. Pero bueno, la moto no la tenemos acá, está en otra ciudad. Para los que saben, nos conocen, nuestros mecánicos de otra ciudad. La moto fue desarmada íntegra y bueno, tuvimos que comprar muchos repuestos caros e importantes que están tardando un montón en llegar, y eso también nos retrasa un montón porque necesitamos de la moto para poder armar las cosas, para poder preparar los bolsos, para poder probar las cosas. Que una cosa lleva a la otra, o sea, si bien la moto necesita los repuestos están tardando, y eso que no se fueron de vacaciones, por suerte. Sí, no, nos agarró la fiesta. Nosotros necesitamos la moto, porque en base a la moto, ya una vez que esté ahí, tenemos recién ahí que armar las cosas,
y ver que nos entre todo, que nos encaje todo. Claro, porque Que ya hay algunas cosas que armamos y que no estaban encajando. mayormente en el bolso de la señora, pero bueno, Ay, en sí necesitamos la moto, porque la moto se fue completa con baúles todo a otra ciudad, que eso es el próximo video que tendría que salir después de este. Pensamos, esperemos que no pase más nada y que no nos retrase más nada. Entonces este video no lo teníamos pensado hacer y lo empezamos a hablar con ella, que nos empezamos a sentir mal. Literalmente pasamos de estar muy contentos por haberlos contado a ustedes de este proyecto, por estar ya en marcha full con eso, y a empezar a sentir que las energías bajaban. Y porque veníamos bien, armamos una lista, tenemos que hacer esto. Sí, esto. muchas listas armamos. Después cuando empezamos, faltaba la firmita, el punto, ir, venir. Ahora más adelante le vamos a contar todo lo que nos viene trabando. La sumatoria, el popurrí de todas esas sensaciones, nos sentamos a hablar con la flaca y empezamos a hablarnos los dos de que nos sentíamos raros. Y ya nos veíamos y nos notábamos raros con que antes guardábamos una caja y con alegría, ahora como, tengo que guardar esa caja. Y dijimos, pero esto es parte del viaje, es parte del proceso. Esto tiene que ser parte de la aventura también, no solamente agarrar la moto, prepararla y salir a la ruta y hacer un video lindo de un paisaje. Entonces dijimos, esto lo tenemos que contar, porque es una realidad que pasa en los viajes y que nosotros no hemos visto a otros viajeros, al menos de lo que nosotros consumimos, que lo hayan contado, que lo hayan mostrado. No estamos diciendo que no lo hayan pasado, porque creo que también debe pasar esta situación de sentirse un poco frustrados por hacer tantas cosas. Del otro lado por ahí parecen pavadas, pasamos por una hora. Por ahí parecen pavadas, pero la sumatoria de todas las cosas que hay que hacer, de todos los preparativos que hay que hacer, porque recuerden que nosotros nos vamos sin tiempo de regreso, o sea, vamos a volver, pero no sabemos cuándo. Puede ser dentro de un año, de 2, de 3, de 4, o puede ser una semana, o al tercer día que salgamos de viaje. Entonces fue como que se acumuló todo eso de golpe al cocho y ¡pum! Brotó en ese malestar. Sí, brotó un poco en la frustración y la angustia, porque es como que, ya les digo, van pasando los días y vos querés salir, porque las ganas de salir obviamente que están a full, pero es como que además y es más fácil, creo yo, ¿no? Se me ocurre a mí, mudarte porque vos manoteás todo y después sabés que en algún lado lo vas a poner. En cambio acá nosotros tienen que entrar todo en un lugar, todo lo que vamos a dejar, y estar muy seguros de lo que vamos a llevar, y después bueno, se verá en viaje. Y dejar todo ordenado, no es que vos decís, bueno, me mudo de casa y después me fijo. No, hay que acomodar un montón de papeles y de cosas. Hay que acomodar revisar cosas del chasis, nuestro chasis, salud, para uno poder irse lo más tranquilo que se pueda. Igual con la moto, entonces como que la venís remando, no terminamos. Son muchas cosas. Son pocas, porque vos las escribís. Sí, hemos pero escrito, bueno, nos dedicamos a esto, pero cuando las tenés que hacer son un montón, más con 40 grados. Dejamos claro, nosotros sabíamos que iban a pasar estas cosas, uno se le imagina, a ver, no va a ser todo fácil como se lo planea uno en la cabeza, que va a ser todo rosa. No. Pero una cosa pensarlo, imaginarlo, y otra cosa cuando la estás viviendo. Y hay cosas que tenían que estar perfectamente acomodadas que se complicaron. Sí, porque nosotros esto arrancó hace mucho tiempo. Por nosotros. No, cosas que pasan por externas, por terceros. Y la ligamos nosotros. Genial. No todo es malo. Les vamos a contar que pudimos abrir hace un tiempito la Cochotienda, que la pueden buscar por Instagram así, a Cochotienda. Ahí tenemos nuestros productos, gorritas, pueden ir y entrar a ver también. Quiero agradecerle a todos los que han hecho compras, porque gracias a eso ahora nosotros pudimos comprar las cosas para el motor. Y ese merchandising a futuro también nos va a ayudar a solventar en el viaje. Así que muchas gracias a todos. Bueno, mientras el acocho paga un par de cosas,
otro repuesto de la moto que necesitamos. Paso a contarles un poquitito en otra de las cosas que se nos complicó, que fue con el tema del salón. Nosotros lo teníamos que cerrar, trabajamos hasta el 23 de diciembre y después el lunes yo agarré, hablé con la contadora para que me diera de baja, para cerrar el salón, para quedar todo bien, con AFIP, todo como corresponde. Cuestión que la contadora me salta con que tengo una deuda que se generó porque ella no hizo el trabajo como correspondía hacerlo, ¿verdad? Esa deuda nos atrasó porque era bastante plata que no contábamos gastar, y además fue como un problema pagarla, que había que pagar una cosa, que la otra no, que se podía, que no se podía, que era por depósito, pero la cuenta, bueno. Cuestión que todo eso nos llevó una semana porque decidimos hacerlo nosotros, porque para que la contadora no me haga nada lo hacemos nosotros. Decidimos hacerlo nosotros, ir a AFIP y que AFIP nos guiara y nos diera una mano, que nos dieron una remano, nos explicó cómo teníamos que hacer, nos imprimió la deuda, la fuimos pagando, pagamos un pucho, después pagamos otro pucho y bueno, se saldó todo, se pudo dar todo de baja. Después tuvimos que dar la baja del salón, la habilitación municipal, que eso también nos habrá llevado 3-4 días. Y así se nos va complicando, todas cositas que nosotros pensábamos que íbamos a hacerla más rápido o a terminar más rápido. Resultó que no, que todo se complica, pero bueno, ahí vamos. Salta un problema, lo acomodamos. Salta problema y lo acomodamos. Y allá viene la cocha. ¡Corre, corre! Viene con una cara haciendo así, así que o se complicó algo. ¿Qué pasó? Es para tirarse en el piso como ese y patalear y revolcar como chico haciendo capricho porque quiere un yogur, no sé. Pude hacer el pago de la transmisión completa para el IBR, pero no pude hacer el pago de la parte más grande, que es la caja de cambio. Ya spoileo demasiado para el video, bueno, pero la caja de cambio y otra transmisión también que queremos ir guardando, acumulando. No lo pude hacer porque ese monto no lo puedo hacer como transferencia por el mercado, no sé, me mareó el flaco. La cuestión, en fin, no lo puedo hacer y se trabó hoy. Está perdido este día, así que mañana de vuelta a salir por las mismas calles de acá, que no las voy a estar extrañando, me parece, si seguimos ya así. Ya la recorrimos tanto, nunca caminamos tanto la calle de Bragado, me parece. No, te juro, no te lo puedo creer. Bueno, vamos a refrescarnos un poco, descansamos y después vemos qué otro problema tratamos de solucionar. Otra de las cosas que nos está llevando un montón de tiempo, y esto sí lo sabíamos, pero no sabía que iba a ser tan complicado y difícil, fue seleccionar todo lo que íbamos a dejar, a guardar, porque el proyecto se trata que nosotros vamos a regresar en algún momento a nuestra ciudad. Entonces algunas cosas teníamos que decir, que era lo que se iba y lo que se quedaba. Mucho se regaló, otra parte se vendió y la otra parte fue lo que está quedando y lo que va a quedar guardado acá en esta habitación. Ahora estamos en la casa donde estamos viviendo actualmente, acá la casa donde se crió la flaca, y está esta habitación que la familia nos las dejó para que la usemos de depósito de nuestras cosas. Y acá pueden ver alguna de las cositas nuestras. Por ejemplo, acá estos dos son los cascos con los cuales fuimos a Perú. Para aquellos que no saben, en el 2019 nosotros fuimos a Perú en el IBR Acocho. Sí. Hicimos Bolivia, Perú y Chile. Hasta hace poquito estuvimos usando estos dos cascos, pero esto lo vamos a guardar como todo un mini museo nuestro de nuestras cosas. Bueno, acá hay unas cosas más de la moto, los bolsos estancos que estábamos usando antes y
cosas y más cosas. Acá achicamos todo lo que fue ropa. Esta es ropa que se va a quedar, está rotulada, ropa verano, por si llegamos a necesitar algo en viaje, le podemos decir a la hermana de ella que mire tal bolsa y que nos mande tal prenda. Entonces acá podemos ver ropa de Cintia y... ¿qué dice ahí? Recuerdos. Y recuerdos, por ejemplo. Porque hay muchas que de esa ropa que no te entra más. Pero la querés tener. No sé, te da nostalgia y la querés guardar. Así esas serían las cosas que todavía no te puedes desprender. Esas son las cosas, y me desprendí muchas, pero hay algunas que me da cosa y las guardo. Por ejemplo, yo tengo algo que no me puedo desprender. Por ejemplo, este equipo de música es re de viejo, gente. Es viejísimo esto, miren. Pero era de lo top en ese momento, con cassette, grabadora, doble cabezal, 1200 ahí, no sé, watt. Acá están los parlantitos. Para 3 CD. Ojo, 3 CD. Pero no es cualquier equipo, porque esto me lo regalaron para mis 18 años. Yo creo que nos estamos dando cuenta que no va a entrar todo. No sé. Ahora está bien que hay que encajar las cosas. Claro, ahora está más o menos porque faltaría. Hicimos, claro, la preselección, reordenamos, quedó cocinada. Sí. Tiramos, regalamos, ya dijo la Cochu un montón. Pero bueno, todavía falta también, acá tiene que entrar a la heladera, tiene que entrar a la cocina, nos tiene que entrar a la mesa, el lavarropa. Y es como que vos pensás, son un montón de cosas que va a ser un Tetris. Esto va a ser un Tetris. Súper difícil revolver entre los recuerdos, elegir, seleccionar, esto se va, esto se regala y esto se vende. Sensación totalmente real, lo estamos charlando atrás de la cámara y le está dando miedo a la flaca, está sintiendo miedo. ¿Por qué? Le estaba diciendo que me está preocupando el tema de que cómo vamos a meter las cosas. Aparte, desarmamos una habitación, desarmamos la otra, desarmamos gran parte del living y acomodamos. Pero a la vez todo nos quedó desarmado. O sea que el lugar donde vos vayas de la casa está desarmado, está desorganizado, hay cajas, hay bolsas, hay cosas para seguir guardando. Y ahora no sé, me va a agarrar un ataque. Hola, buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo andamos? Muy bien. Otro día y no solo otro día, también otra ciudad. Viajamos 76 kilómetros aproximadamente, 76, 80 kilómetros, nos encontramos en la ciudad de Junín, más específicamente en la clínica La Pequeña Familia. ¿Por qué estamos acá en la clínica? Porque otro de los puntos más importantes es el tema salud. En mi caso me toca hablar del tema dentista, lo cual tenía unos arreglos que hacerme, pero esto es como cuando llevas un auto, vas por una cosa y te encuentran 75. 45 cosas más. Y eso nos retrasó también un montón porque los turnos que me fueron dando para hacer los tratamientos, ¿cómo sería? Me los dieron entre fecha y fecha, me lo daban entre 15, 20 días. Es más, al día que estamos grabando este video, pasado mañana tengo turno y seguramente me van a dar un turno nuevo para otra fecha más, lo cual... que iba a ser algo como más simple. No, sí. Es un arreglito este. No, tenés. Señor, está cerca de los 40. Vamos a tener 3-4 meses. Así que voy a tratar de que ahora cuando vaya el turno de estos días, que si me puedo hacer todo junto una vez, porque si no se sigue prolongando todo el tratamiento mío. El tema después físico, yo estoy 70% bien, lo 30% que está mal es desgaste por la vida no más natural. Pero bueno,
de la parte más importante, porque venimos a Junín, estamos en la clínica de la pequeña familia, es por un chequeo médico acá de la señora. Sí. Como en algún momento lo hemos contado en un video anterior, yo tuve una cirugía y esa cirugía hay que controlarla cada 6 meses. Ya hice el primer control y ahora me toca un control antes de salir para poder salir tranquilos más que nada, ¿no? Quedarnos bien tranquilos de que está todo bien y después a futuro nos tocaría un control en viaje, que eso también es lo que voy a hablar con el médico, cómo vamos a hacer para comunicarnos, porque obviamente que es mi cirujano y es en el que confío y quiero seguir controlándome con él. Así que bueno, eso también lo vamos a resolver hoy. Bueno, recién salimos de... Bueno, estamos todavía en el predio de la clínica, pero recién salimos de la consulta con el cirujano, que fue quien hizo la cirugía, la flaca obviamente. Para ustedes rapidito, para nosotros 2 horas. 2 horas y pico fue, pero bueno, ya estamos al tanto con los resultados, con los estudios que se había hecho ya hace 6 meses atrás. Ahora, hice una revisación de los estudios y qué fue lo que te dijo. Hicimos un control de vuelta porque los teníamos que ir haciendo cada 6 meses, lo hice a los 6 meses la cirugía y después de ese primer control hicimos a los 6 meses. Resulta que aparentemente también otra vez, bueno, para el que no sabe, yo dije una cirugía, pero yo tuve una cirugía de útero con unos miomas y pudieron acomodar todo, limpiar todo, quedó todo perfecto. Cuestión que ahora uno volvió, está ahí quietito, chiquitito, pero bueno, lo de acá en más lo que hay que hacer es mientras que no crezca, mientras que yo no tenga dolor y esté todo más que perfecto, controlar cada 6 meses. Así que bueno, de acá a 6 meses que sabrá por dónde andamos, vamos a tener que buscar algún lugar donde me pueda hacer los estudios, los controles y enviárselo al médico y seguir de esa forma cuidándonos. Pasado en limpio, son un montón de cosas que estuvimos pasando por este tiempo. Como arrancamos el video a contarles que nos sentíamos frustrados, que nos sentíamos como que no avanzábamos, que son un montón de cosas para hacer, que un montón de cosas que tampoco se las estamos mostrando, porque si no sería 3-4 videos para hacer, ¿no? Pero nos sentíamos con la necesidad de hacer este video, que también a nosotros contárselo a ustedes nos sirve como una forma de desahogo, si se puede decir, y para que también puedan entender un poco del proceso, que solamente, al menos para nosotros, no es subirnos a las motos y salir a ver qué pasa en el mundo, sino que lleva un proceso, que está llevando un proceso mucho más largo de lo que nosotros pensamos, y se lo queríamos contar. Teníamos esa necesidad de contárselo a ustedes para que alguien que esté pasando por una situación así, que quiera hacer un viaje largo, sepa que puede llevar mucho más tiempo de lo que tiene planeado, que pueden surgir trabas, pero que hay que seguir para adelante, hay que ponerle fuerza, hay que seguir hacia adelante y pensar y afirmar que todo va a salir bien. Sí, que todo va a salir bien, ir solucionando las cositas que sacan, pero nunca dejar esa meta que tenés de irte. Así que bueno, en algún momento que nos vamos. A no bajar los brazos, y si los brazos se bajan hay que subirlo de vuelta, y si vas un poquito hacia atrás es para tomar más impulso para ir hacia adelante. Arranca con fuerza. Nada, gente, como siempre, espero que no haya sido un video súper extenso, lo leemos en los comentarios. Recordarles que los queremos mucho, pero mucho, y que nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.